Hola, buen día. Ya estamos de regreso en un programa más de Sexprésate. La semana pasa volando y cuando menos nos damos cuenta, también lo digo por mí, y estoy aquí en otra grabación y emisión. Pues como es de costumbre, te recuerdo un poquito al respecto de los temas que hemos hablado. Hablamos de las diferentes etapas, esos fueron varios capítulos de esta temporada. Hemos estado hablando acerca del duelo y las pérdidas. Y la semana pasada ya comenzamos desde las antepasadas. Hablamos al respecto de cómo el género hace que reaccionemos diferente o que tengamos diferentes educaciones. No reaccionemos diferente, tengamos diferentes educaciones al respecto de la relación sexual y desde ahí inclusive diferentes expectativas, ¿no? Entonces, eso fue lo que hemos abarcado en 2 programas al respecto de cómo el género también nos educa para el sexo. Básicamente ese es el mensaje y es lo que comentamos en estas sesiones. Y lo que empezamos a hablar la semana pasada fue el camino, me gusta llamarlo como el camino hacia el placer, también el camino del erotismo o las etapas que se conocen así científicamente como respuesta sexual humana. Y hoy quiero comenzar y hoy quiero hablar al respecto todavía de esto. Básicamente es ampliando un poquito más el tema que es un tema taquillero, hoy traigo esa palabra. Taquillero porque gusta, porque llama la atención, porque normalmente tenemos expectativas al respecto que se llama el orgasmo. Y es así que podemos abarcar el orgasmo desde diferentes ideas, diferentes expectativas, diferentes, etcétera, etcétera, cosas, ¿no? Vale la pena que si no has visto el programa anterior, lo veas. Porque en el programa anterior habla acerca de las diferentes etapas y preámbulos para el orgasmo. Y hoy podemos hablar específicamente de la etapa como tal, pero que hay cosas que se resuelven y que nos podemos ir ubicando mejor si las ubicamos desde anterior a que se dé como tal la etapa o el orgasmo, ¿no? Primero que nada, quiero iniciar echando para abajo el tema. Entonces, para que lo presente, ya lo sé. Y esto es que, hablando para abajo, echando para abajo el tema, es que realmente a ratos hemos hecho del orgasmo la meta para la relación sexual. Más podemos pensarlo inclusive tan así, que yo te diría, ¿qué pasa si en una relación sexual no tienes un orgasmo? Seguramente en términos de mujeres, porque en las mujeres existe una gran parte de la población que a ratos tiene o muchas dificultades para llegar, si llega, pero después de estarle intentando más tiempo, o hay mujeres que no tienen orgasmo, que eso sea un tema como, pues bueno, ¿no? Pasa y a veces pasa. En términos de hombres, es mucho más extraño que eso sea aceptado como tal. Sí pasa y también pueden decir una que otra vez, pero creo que en términos de hombres, si hablamos de cuántas relaciones sexuales, de en cuántas no llegas al orgasmo, seguro serán mucho menos. Hay hombres que tienen anorgasmia, eso vale la pena aclararlo porque es un tema que a ratos que se le llama eyaculación retardada, perdón, no retardada, se le llama en términos de hombres, y que hay hombres que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Y yo no te estoy hablando también de cuando tienes dificultades tanto hombres como mujeres, yo te estoy hablando de consciente y pudiendo llegar al orgasmo, elegir no hacerlo. Y es ahí donde toma el énfasis de lo que te estoy hablando. Como es que el orgasmo está sobrevalorado en nuestra cultura y que no renunciamos fácilmente a ello. Podremos decir, me ha pasado, pero me ha pasado, no es como yo elegí no hacerlo. Es realmente pareciera hasta extraño, ¿no? ¿Quién en su sano juicio pensaría en no llegar al orgasmo? Y en eso es justamente la primera espina que quiero meter el día de hoy con el tema, porque echándolo para abajo, vamos a hablar de orgasmos y nos está diciendo que no tengamos orgasmo. Y sí, justo estamos hablando del tema y te estoy diciendo qué pasa que ni siquiera elegimos no tenerlos, ¿no? Está sobrevalorado el tema del orgasmo y que me parece que lo que dije es taquillero, lo dije para traer, me confieso. Sin embargo, creo que vale la pena el poder reflexionar, no solamente como creo que muchas veces en estas, cuando se habla acerca de, hoy vamos a hablar del orgasmo, lo que se espera, y te lo digo porque además me toca a veces la participación de los medios que tengo, ¿no? Casi, casi el remedio mágico, el buen remedio para un buen orgasmo y un orgasmo duradero, fuerte,
y que puedas llegar a él sin problemas, ¿no? Eso es lo que esperas cuando hablamos de orgasmos. Por eso digo, me confieso, porque no vine a hablar de eso. Sí lo voy a mencionar en algunas partes y en algunos puntos, pero creo que vale la pena primero que nos demos cuenta de las ideas y las concepciones que tenemos al respecto del orgasmo. ¿Por qué no tener un orgasmo? Creo que tal vez ni siquiera te lo habías planteado. ¿Por qué elegir no tener el orgasmo? Y eso está sensacional. Creo que si te lo pregunto y se lo pregunto a ustedes, así, ¿no? Si tuviera micrófono y fuera por la calle, ¿por qué no tendrías un orgasmo? Creo que los hombres podrían decir, para no embarazar a mi pareja, seguramente, ¿no? Porque en temas de hombres es más común la eyaculación con el orgasmo, no así en temas de mujeres, y que el hecho de que se mencione, pues era como para evitar el embarazo, pero no va a ser como otra elección, ¿no? Si yo te dijera, bueno, si pudieras llegar al orgasmo, porque ya sea que traes condón, hay algún tipo de método anticonceptivo que esté utilizando tu pareja, decidirías no llegar al orgasmo por algún otro motivo, y seguramente no. Entonces, a veces hay que echarle razones para que se entienda por qué podemos no llegar al orgasmo de manera elegida y para qué nos sirve. Y bueno, la cuestión es que cuando a eso me refiero con que se convierte en la meta durante el acto sexual. Sabemos que vamos a llegar o que queremos llegar al orgasmo, y entonces muchos de los problemas de pareja, muchos de los problemas incluso de satisfacción van en torno a los momentos que si llega muy rápido, que si se tarda en llegar, que si ella no llega, etcétera, etcétera, con el tema del orgasmo. Y que incluido el hecho de que si las parejas tienen buen desempeño sexual, pues pueden caer hasta cierto punto en las monotonías por el tema de ya sabemos qué es lo que me gusta, qué es lo que le gusta, él tiene su orgasmo, yo tengo mi orgasmo, listo, ¿no? Porque ya lo sabemos. Y en ese sentido es ahí que entonces empezamos a hablar de qué otras cosas puede haber si no es orgasmo, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer si no es orgasmo nada más la relación sexual? Y entonces, ¿para qué tenemos relaciones sexuales si no vamos a llegar? Y en ese sentido, podremos encontrar que entonces existen otras formas y otros mundos a explorar cuando no está el orgasmo de por medio, cuando no es la meta, cuando no es solamente lo que deseamos y lo que queremos. Y quitarnos esa idea al respecto del orgasmo, creo que más bien debí y probablemente hablemos de no tener orgasmos en la relación sexual, creo que así la voy a llamar. Y probablemente tú ya lo viste ahorita como título porque lo grabé antes de publicarlo. El hecho de no tener orgasmos durante la relación sexual o no buscarlos amplía la posibilidad de la exploración en la pareja y las cuestiones eróticas más allá de solamente eso. En términos específicos, una vez que llegamos al orgasmo, es común tanto hombres como mujeres que experimentemos un cierto grado de satisfacción sexual, y que en ese sentido está bien, está chido, está padre, ¿no? Comemos para llenarnos, básicamente. Sin embargo, es como poder explorar más allá de eso. Es poder explorar entonces los diferentes sabores, olores y texturas que existen, y que si tú siempre, es como si siempre a la hora de comer no eligieras en función de si tengo ganas de esto, de lo otro, sino que siempre escogieras comer para llenarte, siempre, siempre, siempre. Y entonces habría veces que dijeras, pero es que hoy no tengo hambre, yo es que hoy no, pues con comer esto se me quita, ¿no? Es como reducimos el menú, por así decirlo. En ese sentido, la elección libre de esta otra manera abre la posibilidad de explorar en la pareja o personalmente las otras sensaciones, las otras cuestiones sin la meta como tal específica. Hace que las parejas que se conocen y se ubican y que incluso pueden tener una buena vida sexual en términos de que tienen orgasmo, en ese sentido puedan volver a abrirse la chispa al respecto de hagamos algo que nos sea rico y placentero y que puede o no terminar en orgasmo. Y más específicamente en temas de hombres, una vez que llega el orgasmo, viene lo que la vez pasada te comentaba, se conoce como periodo refractario. Y esto es que, digamos, biológicamente, aunque el hombre sea de nuevo estimulado para volver a presentar la respuesta sexual, depende un tanto de su capacidad biológica para la respuesta. Es así que el periodo refractario está definido como este periodo en el que no hay la respuesta, aunque se presente de nuevo el estímulo sexual efectivo, con lo que normalmente te podrías excitar o con lo que tú ubicas que te excitas,
De todos modos, aunque te presenten, te cuesta trabajo excitarte, te cuesta trabajo, tal vez no solo puedes llegar a sentir excitación, pero de ahí a la erección habrá otro paso. Es en algunas otras culturas, es término de otro libro que de hecho solo leí más que en la maestría sexualidad de Nueva de Gestalt, que habla al respecto de cómo en la cultura oriental se entrena más en términos de hombre, en algunas partes de la cultura, no significa en todas, ¿no? Es más pegado hacia la cuestión, digamos, del tantra, que el tantra lo desarrolla más el budismo, por ejemplo, y que lo que busca justamente es la exploración no solamente del placer sexual, también viene con una connotación espiritual. No quiero decir que voy a hablar de eso, porque no por leer un libro me considero experta en eso. Lo que quiero decir es que se ubicó que hay en las otras culturas que no es la nuestra, que entonces se menciona estas otras técnicas al respecto para que los hombres puedan explorar más allá de su capacidad y su respuesta biológica. Y dentro de eso, la primera recomendación es no tener orgasmos en todos sus encuentros sexuales y que conforme van llegando a la vejez, sabemos que una vez que tienen, te estoy hablando ya desde los 50 hacia arriba, una vez que tienes el orgasmo, te cuesta más trabajo retomar tu erección para volver a tener otra respuesta sexual, y que eso a veces puede durar días, ya hablando más hacia los 60, los 70, puede tener una respuesta y tener dificultades en la que sigue si no va a reaccionar ni siquiera en el mismo día de nuevo. Es así que no tener orgasmo hace la posibilidad de mantener una vida sexual con erecciones, con placer y con disfrute, sin tener la eyaculación, incluso ya hay, eso sí, ya no te lo voy a contar porque no me lo sé, ¿no? Técnicas para no tener eyaculación y sin tener orgasmo. Y eso me trae a la parte principal también que no te he definido y que vale la pena que lo retomemos. Y eso es que orgasmo no es igual a eyaculación, ni en términos femeninos ni masculinos. Femeninos nos queda más claro porque sabemos que hay varias mujeres, muchas de nosotras, que no eyaculamos y que en ese sentido sabemos que no existe junto con, pero en términos de hombre pareciera que no. En términos de hombre, quienes hablan de que existe la posibilidad el orgasmo sin eyaculación, tiene que ver con un cierto entrenamiento al respecto del mismo, que ese sí lo desconozco y que simplemente considero que vale la pena mencionarlo y que se pueda ir explorando. Es el término de poder sentir un cierto grado de placer. Para esto habría que entender entonces o conceptualizar qué es el orgasmo o cómo definimos el orgasmo. Y es que el orgasmo no es eyaculación porque se define como la expresión máxima subjetiva de placer. Esta es una definición de IMESEX, Instituto Mexicano de Sexología, de Álvarez Gallú, donde yo estudié. Seguramente existen diferentes conceptualizaciones y por eso quiero dar la referencia, en que es sumamente teórico esto. Tiene que ver con que el hablar de la expresión máxima subjetiva de placer no involucra específicamente la eyaculación. Comúnmente vienen juntas. Comúnmente tendremos esta sensación máxima subjetiva de placer junto con, en términos de hombre, eyaculación. En términos de mujer, es común que venga la expresión máxima subjetiva de placer con contracciones pélvicas que se sienten, ¿no? Para aquellas mujeres y hombres es más común que lo que yo he encontrado en mi práctica, que si bien haya hombres que tengan dificultades para llegar al orgasmo en relación, y muchas veces en mi exploración no es que tenga un número cuantitativo significativo para decir que son todos los casos o la mayoría de los casos, los que han llegado conmigo a la consulta o que me han comentado, lo que yo he visto en términos de hombres que les cuesta trabajo llegar al orgasmo en relación, tiene mucho que ver con el temor al embarazo, o como que está de fondo este temorcito y entonces, por así decirlo, no se suelta tan fácilmente. Hay algunos hombres que tienen que ver con eso, habrá otros motivos y eso sería importante explorarlo si lo tienes en consulta de manera individual. En términos de mujeres, tenemos varias dificultades por las cuales puede no llegar al orgasmo. Sobre todo, por eso lo menciono más como hacia las mujeres, que en los hombres no llegan en relación, pero es común que puedan llegar al orgasmo, al menos en masturbación. Los hombres sí lo conocen de alguna manera, aunque les cueste trabajo a veces en relación, algunos y muchos lo conocen tanto en relación como en masturbación.
En términos de mujeres no tenemos esto. En términos de mujeres es común que las mujeres tengan, las que tienen dificultades para el orgasmo, no lo conozcan en la masturbación y no lo conozcan en la relación. Hay un porcentaje de mujeres que les pasa igual que a los hombres, que sí los conocen en masturbación y no los conocen en relación, pero dado que nuestra cultura aún tiene muchas dificultades para hablar de la masturbación femenina, aún existe mucho, es más alto el porcentaje de mujeres que no lo tienen. Es así que cuando hablo de expresión máxima subjetiva de placer, me he encontrado que a veces es difícil para algunas mujeres decir, pues si han tenido un orgasmo, porque dicen, pues yo he sentido mucho placer, o sea, hay veces que me he sentido muy mojada incluso, por ejemplo, ¿no? Y que la sensación de humedad es una respuesta a la etapa de excitación, no necesariamente del orgasmo. Y que en ese sentido lo que sucede comúnmente es que puedan sentir mucho placer llegando a la máxima etapa de excitación, que ya ahí es donde se conoce como la meseta. La meseta se define como el punto más alto de excitación y ya esta meseta se mantiene como una línea recta, por así decirlo, aunque realmente tenemos subidas y bajadas, pero es una manera de cómo visualizarlo. Sin embargo, no viene la explosión, que ese es el orgasmo. A mí me gusta mucho comentar como manera de cuando, creo que cuando queda máxima expresión subjetiva de placer, queda demasiado subjetivo y no tenemos entonces un signo para decirlo, ¿no? A mí me gusta compararlo con términos como el estornudo, ¿no? Yo digo, cuando estornudas, tú sabes que estornudaste. A mi juicio, a mi manera, es que es muy probable que si las mujeres lo preguntan, oye, ¿cómo sé si he tenido un orgasmo? Es porque no lo han tenido una expresión bastante alta de placer, seguramente, pero el orgasmo se siente con estas contracciones. A veces pueden no venir con las contracciones, pero comúnmente vienen, ¿no? Y si les preguntas o si te preguntas al respecto de qué es lo que has sentido, algunas mujeres dicen que han sentido como ciertas palpitaciones. Las palpitaciones todavía es parte de la expresión de la excitación y parte de la expresión de la meseta. El orgasmo tiene contracciones, no palpitaciones. No es como que se quede vibrando, eso sucede ya después de que pasó el orgasmo, puedes sentir todavía palpitaciones, pero en el momento sentiste contracciones. Es así que sí ayuda a la parte biológica a unirlo para poder entender cuándo no hemos tenido orgasmos. Sin embargo, es saber que no siempre viene unido. Y me gusta hacer esta pregunta, que vale la pena que te preguntes si como hombre o mujer te ha pasado alguna vez, más en términos de hombre, porque en el hombre viene con la eyaculación, es fácil de notar, que les pregunto, ¿te ha pasado que tengas una eyaculación y que digas, espérame, no sé si terminé o no? Y que pues cuando revisas está la prueba fehaciente de que hubo expulsión de líquido y eso es de eyaculación, o sea, puedes ver el semen y entonces te das cuenta que terminaste, pero no lo registraste como tal o como muy poco, muy vago. Eso sería justo un ejemplo de que no hubo orgasmo, sí hubo eyaculación. El hecho de que no haya esta expresión máxima subjetiva de placer, que te queda claro, que tu cabeza queda así como viendo estrellitas un momento, entonces no hubo orgasmo, sí hubo eyaculación. Y también en términos de mujeres puede haber momentos en los que incluso alguna mujer me decía esto, también haber experimentado la eyaculación femenina y no haber experimentado el orgasmo, o sea, haber sentido que salió y que si le estimulan el punto G sale líquido, pero después viene el orgasmo. De hecho, ella me lo decía como algo constante en su vida, ¿no? Es como, no, conmigo la eyaculación no viene con el orgasmo. Siento la expulsión de líquido, pero no viene como tal el orgasmo. Entonces, en ese sentido, es saber que no siempre se empalman. Es común que se empalmen, pero no todo el tiempo. Y regresando entonces, porque ya lo renombré, nuestro capítulo de hoy, en el que estamos hablando de por qué no, tiene que ver justamente con la posibilidad de explorar estas otras sensaciones, incluso esto otro que te estoy comentando de la posibilidad de que haya eyaculación o no haya eyaculación con el orgasmo. Y que eso en términos de nosotros en Occidente ni siquiera está tan estudiado. O sea, es común y es padre poder compartir estos temas con público en general, porque la variedad de la respuesta que escuchas y las experiencias al respecto son muy variadas, pero muy variadas. Y que en este sentido, creo que en primer momento está tan lo que decía, y a manera de ir cerrando el capítulo de hoy,
está tan sobrevalorado que solamente buscamos ese punto y nos centramos en lo que ya conocemos. Estimular aquí, estimular allá, hacerlo de tal manera y entonces vienen las contracciones y listo. Creo que es justo cuando quitamos la posibilidad de experimentar eso, que te abre el panorama para decir, bueno, ¿qué más existe? ¿Y será que siempre existe de la misma manera o podemos encontrar diferentes formas de estimulación y encontrar otros placeres, inclusive otras expresiones máximas subjetivas de placer que no vengan con lo que nosotros hemos normalmente conceptualizado como orgasmo? Da la posibilidad de conocernos más allá, incluso en estas otras literaturas, que yo sí creo que es algo que se puede aplicar, incluso la posibilidad de experimentar más placer cuando lo quitamos. Y es así que te quedas con una tarea para estos días y la siguiente semana, la siguiente sesión, podremos estar hablando ahora sí de qué onda con todas estas otras formas y términos al respecto del orgasmo. No era algo que estaba planeado, pero dado que esto ha sucedido, podemos entonces ahora sí entrar en tema. Es un gusto para mí estar contigo el día de hoy. Me despido, nos vemos el próximo jueves, igual al punto de las 6 de la tarde en Sexprésate, CIPAP. Y en mis redes sociales, Ana Elisa Rosas Facebook, ana.elisa.rosas Instagram, también por ahí tengo algunas de estas informaciones. También me puedes encontrar en YouTube. Nos vemos. Bye, bye. Ayo.